Linda Peña. Me encuentro reunida con mis compañeras Carolina, Mercedes y Luz Dana. Queremos presentarles a la doctora Liliana, psicóloga especializada en psicología organizacional y con experiencia también en psicología clínica. Sí. Bienvenida, doctora. Gracias por atendernos. No, es una experiencia muy linda estar con ustedes acá, sobre todo sabiendo que esta entrevista puede contribuir a fortalecer todo ese conocimiento que ustedes están desarrollando en este momento. Entonces, estoy muy agradecida con ustedes por haberme tenido en cuenta para esta actividad. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, quería preguntarle por qué usted decidió estudiar psicología, qué la motivó, qué fue lo que le gustó, por qué se enfocó en la psicología. Bueno, mira, la verdad es que una de las grandes razones por las cuales yo decidí tomar la decisión primero, porque estaba muy joven cuando empecé, tenía 15 años cuando tuve que tomar la decisión de estudiar psicología. Entonces había algo de identificación con alguna persona que era importante para mí. En ese momento una de mis primas estudiaba psicología, pero ella estaba enfocada más hacia otra área y en algunas ocasiones me dio la oportunidad de asistir a clase con ella y yo estaba apenas en bachillerato. Allí vi cuáles eran algunas de las materias y de los temas que ellas estaban dando y la verdad me sentí plenamente identificada con el material inmediatamente académico. Pero más allá de eso empecé como a investigar y a darme cuenta que la psicología también es un servicio al ser humano, es ayudar al desarrollo y al crecimiento de la persona desde cualquier punto de vista que tú estés desempeñando tu profesión. Entonces creo que iba muy en línea con lo que yo como ser humano también estaba desarrollando en mi crecimiento personal y era la capacidad de servicio, la capacidad de entregar muchas cosas. Entonces quizá eso fue una de las motivaciones que tuve para poder tomar mi decisión en aquel momento con 15 años de edad. Sí. Doctora, ¿en qué universidad usted estudió esa carrera? Bueno, yo estudié en la Universidad Metropolitana, aquí en Barranquilla. Hice mis 5 años de estudios y luego me gradué allí mismo. Después de eso, pues he hecho otros estudios que complementan la carrera y que ya vamos a ir conociendo a medida que vayamos conversando un poquito más. Sí. Bueno, doctora, nos interesaría saber qué la motivó a desempeñarse como psicóloga organizacional. Bueno, mira, llegar a la psicología organizacional no fue una decisión de un momento a otro. Creo que cuando salimos de la universidad queremos comernos el mundo, o sea, tenemos mucho conocimiento, tenemos muchas ganas. Imagínate, yo tenía 20 años cuando terminé profesionalmente, pues académicamente, y 21 cuando ya me gradué. Entonces, a los 21 años, con un título universitario, creyendo que me las sé todas, pues obviamente empecé apenas a conocer. Entonces, empecé primero de la parte organizacional para responder a tu pregunta. Empecé a indagar un poco más en la parte clínica porque realmente fue el enfoque en el cual tiene la Universidad Metropolitana, que fue donde yo me gradué. Después de eso comencé a darme cuenta que en aquellos años la parte organizacional en las empresas empezó a cobrar mucha importancia, porque ya no solamente contrataban una persona que cumpliera con la formación, sino también que tenían en cuenta las competencias. Entonces allí el psicólogo fue tomando un protagonismo un poco más fuerte y yo empecé a interesarme también por querer aportar en aquel momento a las empresas. Entonces empecé a tener una experiencia y comencé a descubrir también mis competencias y habilidades que me llevaron a decidir que realmente esa era el área en la cual yo quería desempeñarme. Doctora Liliana, ¿y nos puede dar a conocer un poco de su experiencia? Bueno, mira, tengo 25 años y un poquito más de haberme graduado. Entonces ha sido una experiencia un poco amplia, pero una experiencia enriquecedora que no hace pues que hoy en día yo considere que todo lo sé, pero sí me siento muy agradecida con cada una de esas áreas donde he podido aprender porque ha sido un proceso de crecimiento. Entonces, contestando a tu pregunta, Caro, es primero el enfoque pues en la parte clínica. Yo estuve hace mucho tiempo en el Hospital del Niño Jesús, allí atendí pacientes con una enfermedad que pues era muy limitante en aquel momento y era la tuberculosis. Atender tuberculosis no era fácil, desde el punto de vista en que me sorprendí mucho la primera vez que lo iba a atender era que mi silla estaba acá y la del paciente estaba a unos metros de mí, entonces yo sentía que con mi presencia allí, con esa distancia, había un rechazo hacia el paciente. Me tocó mucho aprender a tomar como esa distancia y esa posición porque aprendí finalmente que era por el bienestar tanto de él como del mío.
Y así en otras instituciones, estuve en la Clínica Bonadona como psicóloga varios años, allí atendí pacientes con cáncer y fue ahí donde también comencé a desempeñarme en la parte organizacional, allí comencé también a aportar un poco en los procesos de selección y ya después empecé a desarrollar mis consultorías independientes. Hoy en día, paralelo a las consultorías que hago en la parte organizacional, también lidero un grupo de pacientes con asma y con EPOC, ¿sí? Entonces ha sido una mezcla de todo un poco, pacientes con cáncer, pacientes con tuberculosis, la parte organizacional, dictar talleres y capacitaciones también ha sido una de mis grandes pasiones, porque pienso que el trabajo con el ser humano y con equipos de trabajo, hacerlos más sólidos, es un aporte que nosotras desde el punto de vista profesional podemos hacerle al ser humano y a la institución o a la organización que nos contrata o a la cual estamos vinculadas. Doctora, y en base a toda esa experiencia suya, ¿en qué enfoque de la psicología usted se afianza para realizar su trabajo? Bueno, mira, a mí me gusta mucho entender al ser humano, no perder de vista la humanización, esto que ustedes ya han visto un poco de cada cosa, y la parte humanista me parece muy linda porque es como entender al ser humano en su integralidad, darse cuenta de qué es lo que está sintiendo, cuál es su experiencia, cuáles han sido pues esas cosas a las cuales ha tenido que enfrentarse en el día a día y de qué manera influye en sus respuestas en la conducta, ¿verdad? Y en línea con eso, y aunque pareciera contradictorio, pero también se han dado cuenta que hay enfoques que se han fusionado, que se han complementado, me gusta mucho la parte conductista, porque el hacer el estímulo, la respuesta, me hace sentir que es un proceso que avanza mucho más rápido. Particularmente me gusta ver resultados, me gusta ver que la persona tiene una experiencia enfocada en lo que ha descubierto de sí misma y de que las acciones que ha tomado para crecer dan resultados. Entonces la parte de la conducta me gusta mucho tenerla afianzada en mi trabajo. Doctora, ahorita nos comentaba de competencias y habilidades que usted se debe tener. Quisiéramos saber en ese campo organizacional cuáles son esas competencias y habilidades que debe tener un psicólogo organizacional. Bueno, con base en la experiencia les cuento que todos ustedes saben que todos tenemos las competencias que debemos desarrollar en ciertos cargos, no solamente en la parte de psicológica, sino en muchas de las áreas donde nos podemos desarrollar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Que esas competencias llevarlas a un nivel más alto para poder tener unos buenos resultados. Entonces yo pienso que fundamentalmente un psicólogo debe tener primero una capacidad de análisis pues, en la parte organizacional, ser una persona orientada al resultado, una persona con habilidades comunicativas bastante claras, ¿sí? Porque en una comunicación, si tú no sabes qué es lo que vas a expresar o no sabes entenderte, entonces las habilidades para comunicarte deben ser muy marcadas. Hacer un buen trabajo de equipo, puede ser líder, pero nosotros no podemos llegar a mandar y hacer, tenemos que ser líderes, pero también involucrarnos para que el equipo funcione. Pienso que también de las habilidades que debemos desarrollar ser conciliadores, ¿no? O sea, tener la capacidad de negociación, la habilidad para poder llegar a acuerdos, porque si nosotros no tenemos esas habilidades y por lo tanto también tenemos que ser muy analíticos, o sea, ir más allá de lo que otras personas puedan ver, poder entender un poco más allá al ser humano, no solamente quedarnos en la situación, sino también tener la capacidad de mirar qué es lo que está generando la situación. Entonces, serían otras habilidades, pero considero que dentro de las más importantes estarían esas que te acabo de mencionar. Doctora Liliana, me imagino que esas habilidades que usted nos acaba de mencionar serían muy importantes para mantener un buen clima organizacional en una empresa. Entonces, ¿nos puede decir cómo usted genera un buen clima organizacional? Bueno, mira, primero que todo que el clima organizacional no lo voy a generar yo como ser humano, ¿verdad? O sea, eso es lo que debemos tener claro. Siempre los psicólogos vamos a promover y vamos a tener herramientas y vamos a tener ciertas actividades con las personas para que haya un clima laboral adecuado, agradable, en el cual debamos mirar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que yo hago desde la experiencia, es tener una gran escucha. O sea, mirar cuáles son las necesidades que están realmente
dividiendo los empleados que hacen parte de la organización. Si yo logro detectar en algunas áreas de trabajo, mirarlo como zonas individuales para poder después tener como un contexto general. Establecer, ustedes saben que hay diferentes áreas. De pronto, si hay un área en la empresa, productividad, mirar en qué condición está trabajando, en qué condiciones se están desarrollando en esa área de producción que de pronto son diferentes a las del área administrativa. Entonces, lo primero es establecer un diagnóstico. Con base en ese diagnóstico, que sabe básicamente pues hay muchas formas, una encuesta, la parte observacional, hacer algunas actividades lúdicas con ellos, la interacción o algunas herramientas ya pues de aplicar baterías para tener un diagnóstico más efectivo. De allí ya tomamos unas acciones y esas acciones debemos hacerlas en conjunto con los jefes de área de cada una de esos departamentos o como están designadas las empresas. Pero pienso que allí vuelven otra vez esas competencias a las que tú te referías, es tener una habilidad de escucha, de comunicación, de poder analizar, de poder identificar y lo más importante, poder ejecutar una acción, hacer un plan para que ya todo el mundo pueda vivir realmente en un ambiente laboral donde le den ganas de despertarse todos los días y decir yo pertenezco, sobre todo esa parte, tener un sentido de pertenencia con la organización para que así todos sintamos que realmente merece la pena todos los días ir a contribuir con nuestras competencias y con nuestras habilidades a que esa empresa alcance sus resultados y nosotros a su vez también estemos cumpliendo con nuestro proyecto de vida allí. Doctora, ¿y qué aspectos importantes tiene usted en cuenta para realizar una entrevista en el proceso de selección? Bueno, mira, para mí es súper importante mirar, bueno, primero obviamente no podemos desconocer que existe una matriz de perfiles, ¿verdad? Entonces, previo a la entrevista, identificar muy bien la hoja de vida de la persona, que tenga la formación, que tenga la habilidad, que tenga la experiencia, que cumpla realmente con los requisitos que está pidiendo o que requiere el cargo. Y ya en sí, cuando vengo a la entrevista, me gusta mucho la entrevista basada bajo el modelo por competencias. Es decir, ya no es esa entrevista romántica donde todos nos vendíamos muy bien o que hay personas que aprendieron a manejar muy bien las entrevistas. Me parece bonito porque es una oportunidad también de abrirse un poco al ser humano, pero también más con datos y con hechos, es decir, qué acción, cuál fue tu logro, cómo lo hiciste, invitar a la persona a que con datos y con hechos me muestre cuál ha sido el éxito y cuáles han sido de pronto esas fortalezas que ha desarrollado para poder alcanzar sus objetivos. Y también, ¿por qué no?, conocer cuáles son esas áreas por mejorar, donde ha tenido algunas dificultades. Le pregunto muchas veces, ¿en qué cosas no has tenido éxito? Y la gente a veces en la entrevista lo piensa un poco porque piensa a su vez que eso lo va a limitar para poder conseguir el trabajo. Y realmente cuando tú tienes ganas de involucrar a una persona, sabes que no estás encontrando personas perfectas. Estamos buscando personas idóneas para desempeñar unas funciones. Entonces, para mí eso es importante. Las competencias y lo que ha hecho, su experiencia y saber y conocer cómo lo hace. Doctora, ¿y en la entrevista utiliza alguna herramienta en especial? Me encanta el assessment, me encanta hacer assessment, así sea pequeñito, dependiendo del tipo de cargo que vaya a desempeñar la persona, pues siempre me encanta involucrar también al jefe inmediato, porque se hace una prueba por lo menos de conocimiento y también hago un assessment, o sea, así sea un pequeño juego de roles. Pero ver a la persona en acción, a algo muy cercano, lo que tú esperas que la persona desempeñe en el cargo para el cual lo requieres, me parece que es muy importante, porque no solamente se trata de, como les decía hace un rato, contar historias, sino también hacer que la persona se sienta segura en el momento en que va a ejecutar sus acciones. Así también evitamos, y voy a usar un término muy coloquial, pero que se usa, pues, es quemamos a las personas, es decir, escogemos personas que no están en el nivel de competencias para el cargo y resultan no teniendo buenos resultados. Y realmente queremos que la persona tenga una buena experiencia en las funciones o en el cargo que van a desempeñar. ¿Cuáles son las pruebas psicológicas que más usa y cómo las? Bueno, mira, en este momento me ajusto de pronto, como hago consultorías, entonces hay empresas que ya tienen establecidos en su departamento de talento humano cuáles son esas herramientas que estaban identificando, pero particularmente a mí me gustan los test proyectivos. Todavía soy muy conservadora de pronto en hacer un test de Macover. Me encanta porque a través de los trazos, o sea, es un test donde tú puedes percibir realmente muchas cosas de la persona cuando hace su redacción. He tenido la oportunidad de ver sus entrevistas en su proceso de selección
y veo que usted se enfoca más en el tema de las entrevistas, en la conversación con la persona, no haciendo a un lado pues las pruebas o técnicas, pruebas psicológicas. Entonces quisiera saber por qué es importante para usted enfocarse más en la conversación o en la entrevista. Bueno, claro, mira, hay procesos dentro del mismo proceso, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando ya yo veo que la persona realmente tiene toda la formación y que reúne los requisitos para ejecutar la acción, yo me intereso, además de interesarme por el profesional, también me intereso por el ser humano. Porque cuando vas a vincular a una persona a un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo también tiene unas características ya establecidas. Y a mí me gusta siempre que la persona llegue a encajar dentro del equipo humano, del equipo sí, que está haciendo en este momento parte de la corporación o de la empresa, y no que vaya a desencajar allí. Entonces es por eso que a veces me doy la oportunidad en la entrevista, primero de hacer preguntas muy puntuales dadas a la experiencia que la persona haya sido en cómo lo ha hecho, qué lo motiva, sí, más allá de pues, que demuestre sus estudios académicos, su formación, que obviamente pues, juega un papel muy importante. Y también he hecho algo como a nivel de experiencia profesional que me gusta, y yo lo he llamado siempre como una consignación a la persona, y es que al terminar la entrevista, por respeto, por el tiempo, desafortunadamente a veces no los podemos contratar a todos, hay uno, y no quiere decir que los demás sean malos. Entonces siempre hago una retroalimentación a la persona y le hago saber de pronto si hay algo en lo que puede crecer o algún aporte que pueda ayudarlo a él a sentirse más seguro y más robusto en otra entrevista, pues me permito hacerlo también. Y porque ya para finalizar con el comentario, cuando tú vas a contratar al ser humano más allá de contratar al profesional. Entonces para mí es importante saber que estoy contratando a un ser humano sano emocionalmente y que tiene las competencias y las habilidades para desarrollar las funciones. Doctora Liliana, se ha encasillado siempre que el psicólogo organizacional se ha enfocado solamente en los procesos de selección. Quisiera saber en qué otros aspectos o qué otras funciones hace un psicólogo organizacional en una empresa. Sí, mira, el campo organizacional es bastante amplio y eso también depende de cómo esté conformado el departamento organizacional en la empresa y del alcance que le puedan dar al departamento de talento humano o a la parte organizacional. Entonces, hacemos coach o acompañamientos en el crecimiento y en el desarrollo o en el plan de carrera de cada una de las personas. Esto es supremamente importante porque allí nosotros vamos descubriendo en qué nivel de competencias están las personas, cuáles son sus intereses y qué proyección puede tener dentro de la empresa. Entonces es bonito ayudar a crecerlos. Eso es un acompañamiento que se hace one to one. También tenemos las capacitaciones colectivas, no solamente entrenamientos, sino también aquellas capacitaciones o interacciones que permiten que el ser humano desarrolle muchos de sus ámbitos en el plano profesional y en el plano personal. Hoy día pues también se trabaja mucho toda la parte de la mano con el área organizacional, la parte de bienestar, que eso es pues algunas empresas lo trabajan paralelo a la parte del incentivo económico y de nómina. Ustedes saben que el departamento organizacional tiene muchos alcances, nosotros podemos hacer parte de la nómina, del bienestar, del desarrollo, entonces también interesarnos en que de la mano con el clima organizacional dentro del departamento de bienestar también estemos... Bueno, doctora, ya para culminar esta entrevista, nos gustaría saber en qué factores éticos basa usted su profesión como psicólogo organizacional. Bueno, mira, hay muchas cosas que tendrían para hablarse de ética, pero básicamente para ser un poco práctica, primero que todo hay que tener un profundo respeto por todo aquello que la persona expresa en la entrevista, ¿no? Y yo sé que nosotros tenemos que hacer devoluciones a otras personas o tenemos que compartir cierta información, pero tenemos que tener nuestra ética profesional y saber cuáles son los aspectos o de qué manera podemos nosotros dar un informe completo sin necesidad de romper esa intimidad que la persona ha depositado ahí en el momento de la entrevista. Que aunque no es una consulta psicológica, sí se hablan pues, de algunos aspectos que son de privacidad para la persona. Y se lo hemos detectado, yo particularmente cuido mucho de eso. También cuido mucho en el departamento las hojas de vida. Son como una historia clínica en un hospital. Entonces allí están depositados todas las cosas y todos los aspectos, la información competente a la persona. Entonces para mí son dos aspectos bien importantes y que todas las cosas que se generen para el crecimiento de la persona y el pro
del crecimiento de la empresa, de la organización o alcanzar los resultados propuestos desde el departamento organizacional estén custodiados por el respeto. Bueno, doctora, pues ya para finalizar, en nombre de mis compañeras y mío propio, agradecemos compartir sus conocimientos con nosotros y lo más importante, compartir la experiencia, que es una base fundamental para nuestra formación. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros.